Existe un tipo de angustia que no tiene nombre en los libros de autoayuda. No es depresión, no es ansiedad clínica, es algo más silencioso, más profundo, más difícil de explicar en una conversación de sobremesa. Es la sensación que te golpea cuando estás solo, de noche mirando el cielo, y de repente sientes el peso de todo ese silencio encima del pecho. Y piensas, ¿y si estoy completamente solo en todo esto? Puedes creer en Dios y aún así cargar esa duda como una piedra que no termina de bajar. O puedes haber rechazado cualquier idea de lo divino hace años y aún así sentir que algo falta. Un principio, un sentido, algo que no cabe en la lógica fría de los átomos y las ecuaciones, algo que la ciencia no explica y la religión ya no te convence de creer sin preguntar. Esa tensión no es una señal de que algo está mal contigo. Es probablemente la experiencia más honesta que puede tener un ser consciente. El problema es que nadie te dio las herramientas para vivir con ella. La religión te pide fe sin cuestionamiento. La ciencia te pide aceptar el vacío sin sentirlo. Y tú te quedas atrapado en el medio. Demasiado inteligente para conformarte con respuestas fáciles. Demasiado humano para vivir sin ninguna respuesta. Y hay algo todavía más incómodo que eso. Porque a veces sientes que no puedes hablar de estas cosas sin que alguien te juzgue. Si las preguntas en un ambiente religioso, te dicen que tienes poca fe. Si las preguntas en un ambiente científico o racional, te miran como si estuvieras siendo ingenuo, como si creer en algo más grande que la materia fuera una debilidad intelectual. Entonces, aprendes a callar, aprendes a guardar la pregunta, y la pregunta se queda ahí, viva, molestando desde adentro, sin que nadie te dé un lugar seguro para pensarla de verdad. Eso cambia hoy, porque Albert Einstein, el hombre que reescribió las leyes del tiempo y del espacio, el científico más influyente del siglo XX, también vivió atrapado en esa misma tensión, y lo que él dijo sobre ella no está en las frases motivacionales que circulan por redes sociales. Está en los argumentos más densos de la física y la filosofía del siglo pasado, en cartas privadas, en ensayos que muy poca gente ha leído completos, en entrevistas donde habló con una honestidad que incomoda por igual a los creyentes y a los ateos. Einstein no era lo que te dijeron que era, y su respuesta a la pregunta de si Dios existe no es lo que ninguno de los dos bandos quiere escuchar. En este video vamos a recorrer ese camino juntos, no para darte una respuesta religiosa, no para darte una respuesta ateísta, sino para darte algo mucho más valioso que cualquiera de esas dos cosas, una estructura para pensar lo impensable, un marco para sostener la pregunta sin que te destruya, una forma de mirar el silencio del universo y encontrar ahí no el vacío, sino algo que tal vez siempre estuvo esperando a que lo vieras con los ojos correctos. Antes de que avancemos, quiero que respondas algo mentalmente, sin juicio, sin la respuesta que crees que deberías dar. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste pensar en serio sobre esto? No de pasada, no como dato curioso, sino de verdad, con todo el peso que la pregunta merece. Quédate, porque lo que viene va a valer cada segundo. La mayoría de la gente tiene una imagen muy clara de Albert Einstein, el científico de cabello desordenado, el genio de las ecuaciones, el hombre que le explicó al mundo cómo funciona el tiempo, la gravedad, la luz. Y junto con esa imagen viene un supuesto que casi nadie cuestiona, que Einstein era ateo, que un hombre así, tan racional, tan dedicado a la física, obviamente no podía creer en Dios, que la ciencia y la fe son dos caminos que no se cruzan, y que Einstein claramente tomó el de la ciencia. Ese supuesto está mal, y no está mal por opinión, está mal por documentos, por cartas, por declaraciones públicas que Einstein hizo en vida y que muy poca gente se ha tomado el tiempo de leer con atención. En 1929, un rabino llamado Herbert Goldstein le envió un telegrama directo con una sola pregunta. ¿Cree usted en Dios? Einstein respondió en menos de 50 palabras, y lo que escribió sacudió por igual a los religiosos que esperaban su conversión y a los ateos que esperaban su respaldo. Einstein dijo que creía en el Dios de Spinoza,
Un Dios que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe. No en un Dios que se ocupa de los destinos individuales, que escucha oraciones, que premia o castiga, sino en algo radicalmente distinto. Ahora bien, para entender lo que Einstein quiso decir, necesitamos hablar un momento de Baruch Spinoza, porque es imposible entender a Einstein sin él. Spinoza fue un filósofo holandés del siglo XVII, expulsado de su comunidad judía por ideas que en su época resultaban demasiado perturbadoras. Su propuesta central era esta: Dios y la naturaleza no son dos cosas separadas, son la misma cosa. Dios no es un ser que está fuera del universo, mirándolo desde algún lugar. Dios es el universo mismo, en su totalidad, en sus leyes, en su orden, en su estructura matemática perfecta. Lo llamó con una frase en latín que se volvió famosa: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza, no como metáfora, como afirmación filosófica seria. Einstein leyó a Spinoza con la misma intensidad con la que estudió física, y encontró ahí algo que ninguna religión tradicional le había ofrecido y que el materialismo puro tampoco le satisfacía. Encontró una manera de sostener dos verdades al mismo tiempo: que el universo es completamente racional y comprensible a través de la matemática, y que esa racionalidad en sí misma es algo tan extraordinario que merece algo más que una encogiéndose de hombros. Piénsalo así: las leyes de la física son las mismas en cualquier rincón del cosmos. La constante gravitacional no cambia, dependiendo de en qué galaxia estés. La velocidad de la luz es idéntica aquí y a 13.000 millones de años luz de distancia. Los números de la mecánica cuántica que calculamos en un laboratorio de Ciudad de México describen con precisión perfecta el comportamiento de partículas al otro lado del universo observable. Nadie puso esas leyes ahí para que los humanos las encontráramos. Estaban ahí, esperando, con una consistencia que desafía cualquier noción de accidente puro. Einstein llamaba a eso la experiencia religiosa cósmica y aclaraba que no tenía nada que ver con éxtasis emocional, ni con visiones, ni con rituales. Era algo mucho más frío y al mismo tiempo mucho más profundo: el asombro intelectual ante el hecho de que el universo sea comprensible en absoluto, porque no tenía por qué serlo. Nada en la lógica obliga a que el cosmos funcione según reglas que una mente humana pueda descubrir y expresar en ecuaciones. Y sin embargo, así es. Y Einstein consideraba que ese solo hecho, era suficiente para pararse frente a él con algo parecido a la reverencia. Ahora nota con cuidado lo que Einstein está haciendo aquí, porque es una distinción que cambia todo. Está separando con bisturí dos conceptos que el mundo habitualmente mezcla. Por un lado, el Dios personal, el que tiene preferencias, el que interviene en la historia, el que responde oraciones, el que castiga el mal y premia el bien, el que está pendiente de cada ser humano de forma individual. Por otro lado, la inteligencia cósmica, la razón ordenadora, la estructura matemática, que sostiene toda la realidad y que ninguna mente humana creó ni podría haber creado. Einstein rechazaba el primero con la misma claridad con la que el físico rechaza una hipótesis sin evidencia. Pero el segundo no solo no lo rechazaba, sino que lo consideraba la conclusión más racional disponible frente a la evidencia del universo ordenado. No era fe ciega, era la inferencia de un científico mirando los datos con honestidad radical. ¿Eso hace sentido para ti? Porque si lo piensas bien, Einstein no estaba siendo contradictorio. Estaba siendo más coherente que la mayoría. Estaba diciendo: miro el universo, veo una racionalidad que excede con creces cualquier mente humana. Y me niego a llamar a eso coincidencia sin antes explicar por qué debería serlo. Yo particularmente creo que lo más honesto intelectualmente no es elegir entre creer en Dios o no creer en Dios como si fueran las únicas dos opciones sobre la mesa. Lo más honesto es hacer lo que Einstein hizo: mirar la pregunta de frente, con toda su complejidad, sin acomodarla a lo que ya creías antes de empezar a pensar. Eso no es debilidad, eso es exactamente lo contrario. Guarda bien este punto antes de que avancemos, porque en el siguiente bloque
vamos a entrar al territorio donde todo esto se vuelve todavía más perturbador y más fascinante. La física de por qué algo de magnitud cósmica sería, por definición, invisible para los sentidos humanos. Y la respuesta no viene de la teología, viene de la neurociencia y de la mecánica cuántica. Hay una pregunta que parece simple, pero que en realidad es una de las más cargadas que existen. Si Dios, o una inteligencia cósmica, o una orden racional que sostiene el universo, realmente existe, ¿por qué no podemos verla? ¿Por qué no hay ninguna señal clara, ninguna evidencia directa, ninguna manifestación que cualquier persona pueda percibir sin necesidad de fe, sin necesidad de interpretación, sin necesidad de estar en el estado emocional correcto un domingo por la mañana? Es una objeción legítima. Es probablemente la objeción más fuerte que existe contra cualquier noción de lo divino, y merece una respuesta que esté a su altura, no una respuesta religiosa, no un porque así lo quiso Dios, o un porque la fe no necesita pruebas, sino una respuesta que venga de la física, de la neurociencia, de lo que sabemos con certeza sobre cómo funciona la percepción humana y cuáles son sus límites reales. Empecemos por un dato que la mayoría de la gente conoce de forma abstracta pero nunca ha procesado de verdad. El espectro electromagnético, es decir, el rango completo de todas las formas de radiación que existen en el universo, es inconmensurablemente vasto. Y la porción de ese espectro que el ojo humano puede detectar, la luz visible, representa menos del 0.003,5% del total. Menos de eso. Todo lo demás, las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, toda esa energía existe constantemente a tu alrededor, atravesando las paredes, atravesando tu cuerpo, llenando cada centímetro del espacio en el que estás sentado ahora mismo, y no percibes absolutamente nada de ello, no porque no exista, sino porque tu sistema nervioso no fue construido para detectarlo. Ahora, agrega esto. En este momento, mientras escuchas estas palabras, aproximadamente 65.000 millones de neutrinos están atravesando cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. 65.000 millones por centímetro cuadrado por segundo. Partículas subatómicas reales, con masa, con existencia física comprobada, pasando a través de ti como si no estuvieras ahí, como si la materia de la que estás hecho fuera prácticamente vacío, que es exactamente lo que es a escala subatómica. No sientes nada, no hay señal, no hay registro en ninguno de tus sentidos, pero está ocurriendo, ahora mismo. Eso hace sentido para ti, que la ausencia de percepción no equivale a ausencia de existencia, que el universo está lleno, absolutamente lleno, de realidades que operan con total indiferencia hacia lo que tus sentidos pueden o no pueden capturar. Pero hay algo todavía más profundo que eso, y aquí es donde la neurociencia entra con fuerza. El neurólogo y filósofo Antonio Damasio pasó décadas investigando cómo el cerebro construye la experiencia consciente, y una de sus conclusiones más perturbadoras es esta: tú no ves el mundo. Tu cerebro construye un modelo del mundo basado en señales incompletas, las interpreta a través del filtro de todas tus experiencias previas, llena los huecos con predicciones y te presenta el resultado como si fuera la realidad directa. Lo que experimentas como ver, como escuchar, como sentir, es en su mayor parte una alucinación controlada, una hipótesis que tu córtex genera y actualiza constantemente, no un registro fiel de lo que está afuera. Esto no es filosofía especulativa, es neurociencia documentada. El cerebro humano no es una cámara, es un órgano de predicción que usa los sentidos como insumos parciales para construir narrativas sobre el entorno. Narrativas que son útiles para sobrevivir, pero que no son, ni de cerca, una representación completa de la realidad. Y ahora aplica todo eso a la pregunta original. Si existe una inteligencia ordenadora, una racionalidad que opera desde la escala de los quarks hasta la escala de los supercúmulos de galaxias, desde lo más pequeño que existe hasta lo más grande que podemos imaginar,
¿Qué nos hace pensar que un sistema nervioso desarrollado para detectar depredadores en la sabana africana, para encontrar comida, para navegar relaciones sociales en grupos pequeños, sería el instrumento adecuado para percibirla? ¿Con qué lógica esperaríamos que los ojos que evolucionaron para ver frutos y amenazas a escala humana fueran capaces de registrar algo que opera en magnitudes que van más allá de lo que ninguna mente puede siquiera visualizar? Es como pedirle a un termómetro que mida la distancia. No es que la distancia no exista, es que el instrumento no fue diseñado para eso. La ausencia de lectura no te dice nada sobre la realidad de lo que intentas medir. Solo te dice algo sobre los límites del instrumento. Einstein entendía esto con una claridad que muy pocos de sus contemporáneos alcanzaron. Él sabía que la física del siglo XX había revelado algo desconcertante, que la realidad a escalas subatómicas no solo es invisible para los sentidos humanos, sino que es directamente contraintuitiva para la mente humana. La mecánica cuántica describe un mundo donde una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo hasta que la observas, donde dos partículas separadas por miles de kilómetros se afectan mutuamente de manera instantánea, donde la realidad a nivel fundamental se comporta de formas que ningún ser humano puede visualizar con imágenes mentales normales, solo con matemáticas, solo con abstracciones que el cerebro no puede convertir en experiencia sensorial directa. Y si eso ya ocurre con los electrones, con partículas que en principio son parte del mundo físico medible, imagina la escala de lo que Einstein llamaba la inteligencia ordenadora del cosmos. Imagina intentar percibir con los sentidos algo cuya escala incluye cada ley física, cada constante universal, cada relación matemática que hace posible que el universo sea lo que es. Yo, particularmente, creo que el error más común en este debate no es creer demasiado ni creer demasiado poco. El error es asumir que nuestros sentidos y nuestra intuición cotidiana son el estándar correcto para evaluar lo que existe y lo que no. Esa suposición no es científica. Es el tipo de arrogancia epistemológica que la física del siglo XX debería haber eliminado para siempre, pero que curiosamente sigue viva en las conversaciones sobre Dios como si la mecánica cuántica nunca hubiera ocurrido. La pregunta no es por qué Dios se esconde. La pregunta correcta, la que Einstein habría formulado, es esta: ¿por qué alguien esperaría que algo de magnitud cósmica fuera perceptible para un sistema nervioso de escala humana, construido para sobrevivir en una pradera, no para comprender el todo? Si este video te está haciendo ver este tema desde un ángulo que nunca habías considerado, déjame el like ahora, porque el siguiente bloque va a ir todavía más adentro. Y cuéntame en los comentarios qué te parece más probable: que el universo tenga una orden que excede nuestra comprensión, o que todo lo que existe sea el resultado de un accidente sin ninguna dirección. Quiero leer lo que piensas. De verdad. Porque lo que viene en el siguiente capítulo conecta todo esto con algo que Einstein llamó la experiencia más bella que un ser humano puede tener. Y cuando lo escuches, creo que algo va a encajar de una manera que no esperabas. En 1931, Albert Einstein publicó un ensayo que tituló El mundo como yo lo veo. No era un paper científico, no había ecuaciones, era algo más raro viniendo de él. Una declaración personal sobre cómo experimentaba la existencia. Y en ese texto hay un párrafo que, si lo lees con atención, cambia completamente la manera en que entiendes tanto a Einstein como la pregunta que hemos estado explorando en este video. Einstein escribió que la experiencia más bella que podemos tener es la del misterio, que es la emoción fundamental que está en la cuna del arte verdadero y de la ciencia verdadera, y que quien no la conoce, quien ya no puede maravillarse, quien ha perdido la capacidad de asombro, es como si estuviera muerto, como si algo esencial se hubiera apagado adentro. Nota lo que está diciendo. No está hablando del misterio como un problema a resolver. No está hablando de la ignorancia como un estado temporal que la ciencia va a eliminar eventualmente. Está hablando del misterio como una experiencia en sí misma, como algo que tiene valor propio, como el punto de contacto más profundo que un ser consciente
puede tener con la realidad. Y aquí es donde todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores empieza a converger en algo que va más allá de la física y la neurociencia. Porque Einstein no solo estaba describiendo una emoción agradable, estaba describiendo lo que él consideraba el motor de toda búsqueda genuina, científica o espiritual. El asombro no como punto de partida que se abandona cuando llegan las respuestas, sino como el estado permanente de quien está verdaderamente vivo intelectualmente. Spinoza, el filósofo que más marcó el pensamiento de Einstein, tenía una palabra para describir la relación entre la mente humana y la totalidad del universo. La llamaba amor intellectualis Dei. El amor intelectual hacia Dios o hacia la naturaleza, que para Spinoza era lo mismo. No era un amor sentimental, no era devoción religiosa en el sentido convencional. Era algo más parecido a lo que sientes cuando entiendes de golpe algo que llevabas tiempo sin poder ver. Ese momento en que una idea compleja de repente se vuelve transparente. Esa sensación de que algo encajó. Spinoza decía que esa experiencia, multiplicada hasta su forma más pura y más amplia, era la forma más alta de conocimiento disponible para un ser humano, y que en ella había algo que merecía llamarse divino, no por convención religiosa, sino porque apuntaba hacia algo que excedía completamente la escala individual. Einstein vivía en ese estado con una frecuencia que sus contemporáneos describían como casi desconcertante. Colegas que trabajaron con él recordaban que podía detenerse en medio de una conversación técnica, quedarse en silencio unos segundos y simplemente decir algo como «Es increíble que esto funcione así», no como trámite, como si el hecho de que el universo tuviera leyes que una mente humana pudiera descubrir le pareciera, cada vez, algo que no debería darse por sentado. Y tenía razón en no darlo por sentado, porque hay algo en el fondo de la física que ningún manual de texto termina de explicar con honestidad. No sabemos por qué el universo es matemáticamente comprensible. No hay una razón lógica que obligue a que la realidad funcione según estructuras que una mente pueda capturar en ecuaciones. El físico Eugene Wigner escribió un ensayo famoso sobre esto que llamó la irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. Su punto central era desconcertante. Las matemáticas que los humanos desarrollamos como un ejercicio abstracto de la mente resultan describir la realidad física con una precisión que no tiene ninguna explicación satisfactoria. Las ecuaciones que un matemático inventa, jugando con abstracciones puras, terminan siendo exactamente las que describen cómo se comportan las partículas subatómicas, cómo se curva el espacio cerca de una masa, cómo se propaga la luz. Eso no es obvio. Eso no estaba garantizado. Y sin embargo así es. ¿Eso muda algo en ti? Porque si te detienes un momento en esa idea, el suelo se mueve un poco. Estamos hablando de un universo que parece haber sido construido, o que al menos funciona, como si estuviera construido, de tal manera que una mente pueda entenderlo, no completamente, no de golpe, pero sí progresivamente, sí con coherencia, sí con la certeza de que las reglas no cambian a mitad del camino. Einstein llamaba a eso la prueba más convincente de una inteligencia que excede la humana, no en el sentido de una mente personal que tomó decisiones de diseño, sino en el sentido de que hay una racionalidad ahí que no fue puesta por ningún ser humano y que ningún ser humano podría haber inventado. Estaba antes, estará después, y nosotros, con toda la sofisticación de la física moderna, apenas estamos empezando a deletrear sus primeras líneas. Ahora quiero que conectes esto con algo que mencionamos al principio de este video, esa angustia de quien mira el cielo y siente el peso del silencio. Esa sensación de estar solo frente a algo demasiado grande para nombrarlo. Esa pregunta que no desaparece sin importar cuántas respuestas recibas. Einstein te diría que esa angustia no es un problema. Te diría que es exactamente la respuesta correcta de una mente que está funcionando bien. Que el ser humano que no siente ese peso frente al universo no es más racional ni más maduro.
Es simplemente alguien que dejó de mirar con honestidad, que se conformó con la escala cotidiana y decidió no asomarse al borde. El espanto no es el opuesto de la razón, es su portal. Es el estado en el que la mente reconoce que está frente a algo que la excede y en lugar de cerrar los ojos, decide seguir mirando. Eso es lo que Einstein hacía, eso es lo que Spinoza describía, y eso es lo que cualquier tradición espiritual genuina, debajo de todos sus rituales y sus dogmas, ha intentado cultivar desde siempre. La capacidad de estar presente frente a lo que no se puede reducir. Yo, particularmente, creo que la pregunta equivocada es si Dios existe o no existe, como si fuera una cuestión de inventario, como si pudiéramos abrir un cajón del universo y verificar su presencia o su ausencia. La pregunta que Einstein reformuló, y que creo que es la única que merece hacerse con seriedad, es esta. ¿Qué tipo de realidad es una en la que el orden existe, las leyes son universales, las matemáticas funcionan, y una mente consciente puede paulatinamente comprender todo eso? ¿Qué dice eso sobre la naturaleza de lo que existe? Antes de que pasemos al capítulo final, quiero que te lleves una sola idea de este bloque. El asombro no es ingenuidad, es el instrumento más afinado que tienes para relacionarte honestamente con la escala de lo real. Y si lo perdiste en algún punto del camino, este video es una invitación a recuperarlo, no para que creas algo específico, sino para que vuelvas a mirar de verdad. Llegamos al final, y quiero ser honesto contigo sobre algo antes de cerrar este video. No vine aquí a convencerte de nada. No vine a reclutarte para ninguna religión ni a arrancarte ninguna creencia. Vine a hacer lo que Einstein hacía cuando alguien le preguntaba sobre estas cosas. Pensar en voz alta, con honestidad, sin acomodar las respuestas a lo que el público quiere escuchar. Y lo que hemos recorrido juntos en estos capítulos no es un argumento a favor de Dios ni un argumento en contra. Es algo más difícil y más valioso que cualquiera de las dos cosas. Es un mapa para pensar la pregunta correctamente. Y eso, en un tema donde casi todo el mundo está disparando desde la emoción o desde el dogma, es quizás lo más útil que alguien puede ofrecerte. Repasemos lo que construimos, porque importa verlo completo. Empezamos con una angustia que la mayoría de la gente carga en silencio. La de quien se hace las preguntas grandes y no encuentra un lugar seguro para pensarlas. La de quien es demasiado honesto para aceptar respuestas fáciles y demasiado humano para vivir sin ninguna respuesta. Esa angustia no es una señal de que algo esté roto en ti. Es la señal de que tu mente está funcionando exactamente como debería cuando se enfrenta a algo que genuinamente la excede. Después vimos que Einstein, el científico más influyente del siglo XX, no era el ateo que el imaginario popular construyó. Era un hombre que había pensado esta pregunta con más rigor que la mayoría de los teólogos y que la mayoría de los filósofos de su tiempo. Y su respuesta no fue ni fe ciega ni descarte materialista. Fue una tercera postura que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. La convicción de que el universo está sostenido por una racionalidad que ninguna mente humana creó, que las leyes que gobiernan la realidad son universales y consistentes, más allá de cualquier accidente, y que ese solo hecho, es suficiente para pararse frente al cosmos con algo que merece llamarse reverencia. Luego entramos al territorio de la física y la neurociencia para responder la pregunta que parece más difícil. Si esa inteligencia ordenadora existe, ¿por qué no podemos percibirla? Y la respuesta resultó ser más simple y más perturbadora de lo que cualquier argumento teológico hubiera podido ofrecer. No la percibimos por el mismo motivo que no percibimos los neutrinos que atraviesan nuestro cuerpo en este momento. Por el mismo motivo que no vemos el 99.9% del espectro electromagnético. Por el mismo motivo que el cerebro construye modelos predictivos de la realidad en lugar de registrarla directamente. Nuestros sentidos no fueron diseñados para capturar el todo. Fueron diseñados para sobrevivir en una escala muy específica y muy pequeña de la realidad. Y confundir los límites de nuestra percepción con los límites de la existencia no es escepticismo intelectual, es un error de lógica elemental.
Y finalmente vimos algo que creo que es lo más importante de todo lo que exploramos, que el asombro no es el opuesto de la razón, que Einstein no vivía en un estado de maravillamiento infantil a pesar de ser un científico riguroso, sino precisamente porque lo era, que la capacidad de pararse frente a lo que no se entiende completamente, sin cerrarlo de manera prematura con una etiqueta, ya sea la etiqueta de Dios o la etiqueta de coincidencia, es la forma más honesta y más valiente de habitar la pregunta. Ahora quiero cerrar con algo que Einstein dijo y que casi nadie cita, porque es demasiado incómodo para ambos bandos. Dijo que la persona que considera su propia vida y la de sus semejantes como algo sin sentido, no solo es infeliz, sino que apenas está capacitada para la vida. No lo dijo como argumento religioso, lo dijo como observación sobre la condición humana. Que vivir sin ninguna relación con algo que te excede, sin ninguna forma de asombro ante lo que no comprendes, sin ningún reconocimiento de que la escala de la realidad es infinitamente mayor que la escala de tu experiencia individual, es una forma de empobrecimiento que no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la atención, con si decides o no mirar de verdad. Y aquí es donde el círculo se cierra con lo que dijimos al principio. Esa angustia de quien mira el cielo de noche y siente el silencio del universo como un peso en el pecho, no es un síntoma de que algo esté mal. Es el contacto más honesto que puedes tener con la escala de lo real. Es la mente reconociendo, aunque sea por un instante, que está dentro de algo que la contiene completamente y que no puede abarcar completamente. Y esa recognition, ese momento de vértigo lúcido, es exactamente lo que Einstein describía cuando hablaba de la experiencia religiosa cósmica. No necesitas llamarlo Dios si esa palabra carga demasiado peso para ti. No necesitas llamarlo nada, pero necesitas, si quieres pensar con honestidad sobre esto, dejar de tratarlo como si no existiera solo porque tus sentidos no lo registran directamente. Porque tus sentidos tampoco registran la gravedad, y aún así te mantiene con los pies en el suelo en este momento. La respuesta final de Einstein no es una respuesta en el sentido de una solución que cierra la pregunta. Es una respuesta en el sentido de una postura. La postura de quien se niega a elegir entre dos formas de cerrar los ojos, la fe que no pregunta y el escepticismo que no se maravilla, y decide en cambio mantenerlos abiertos, con todo el vértigo que eso implica, con toda la incomodidad de vivir dentro de una pregunta que quizás nunca tendrá una respuesta verificable en el laboratorio, pero también con toda la riqueza de quien está realmente presente frente a la magnitud de lo que existe. Eso es lo que este video intentó darte, no una certeza, una postura. La postura de Einstein, la de Spinoza, la de cualquiera que haya pensado en serio sobre esto y haya tenido la honestidad de no simplificarlo. Si algo de lo que vimos hoy movió algo en ti, si una idea te hizo detenerte aunque sea por un segundo, te pido que te suscribas al canal ahora mismo, porque el próximo video va a explorar lo que Nietzsche y Carl Jung dijeron sobre este mismo vacío y cómo ambos, desde lugares completamente distintos, llegaron a conclusiones que te van a sorprender. Es el complemento perfecto de todo lo que construimos hoy. Comparte este video con alguien que también se hace estas preguntas y no sabe bien con quién pensarlas, porque hay más gente así de la que crees. Y estas conversaciones necesitan más espacio del que el mundo cotidiano normalmente les da. Y cuéntame en los comentarios, después de todo lo que recorrimos hoy, ¿cambió algo en la manera en que piensas sobre esta pregunta? No te pido que cambies de postura. Te pido que me digas qué se movió. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.